Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Estoy súper emocionado de traerles un tema que sé que va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente de aquellos que siguen de cerca el mundo de las telenovelas turcas y por supuesto, a dos de sus estrellas más queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más comentados en el fandom y en la prensa: ¿cuál es el secreto de Kerem Bürsin en la serie de Hande Erçel? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en las especulaciones y en lo que realmente podría estar detrás de esa química tan impactante que vimos en pantalla. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de contenido interesante. Nos encanta tenerlos aquí con nosotros. Así es, amigos. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, es casi imposible no pensar en la icónica serie que protagonizaron juntos, Sen Kalkam, o como la conocemos en muchos lugares, Te amé en mi silencio, o Llaman a mi puerta. La química entre estos dos actores no solo fue evidente, sino que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Las pantallas parecían encenderse cada vez que sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, interactuaban. Y ahí es donde surge la gran pregunta, el gran enigma que todos nos hacemos: ¿qué había detrás de esa conexión tan palpable? ¿Era solo actuación, o había algo más? Y más específicamente, ¿cuál es el secreto de Kerem Bürsin en la serie de Hande Erçel? Vamos a desglosarlo todo. Primero, debemos reconocer el talento innegable de ambos actores. Kerem Bürsin con su carisma y su capacidad para transmitir emociones complejas, y Hande Erçel, con su dulzura y su energía vibrante, crearon un dúo dinámico que funcionó a la perfección. Pero, ¿es la actuación pura suficiente para generar una química que se sienta tan genuina, tan real? Muchos dirían que no. La actuación es una forma de arte, sí, y ellos son maestros en su oficio. Sin embargo, hay un componente intangible que a menudo eleva una actuación de buena a extraordinaria, y ese componente es la conexión real entre los actores. Ahora entremos en materia. El secreto al que nos referimos no tiene por qué ser algo turbio o escondido, sino más bien esa chispa que hizo que su trabajo juntos fuera tan memorable. Y para entenderlo mejor, tenemos que considerar varios aspectos. Uno de los más importantes es, sin duda, la preparación de los personajes. Ambos actores se sumergieron en sus roles, estudiaron sus motivaciones, sus miedos, sus deseos. Kerem, como Serkan Bolat, tuvo que interpretar a un hombre de negocios frío y calculador por fuera, pero con un corazón tierno y vulnerable por dentro. Hande, como Eda YLDZ, encarnó a una joven soñadora, apasionada y con una fuerza interior sorprendente. La forma en que lograron equilibrar estas facetas de sus personajes, y cómo estas facetas chocaban y se complementaban, fue crucial. Pero más allá de la preparación individual, está la interacción entre ellos. ¿Cómo construyeron esa confianza y esa complicidad en el set? Se sabe que el rodaje de telenovelas es intenso. Son largas horas, mucha presión y un equipo numeroso. Para que dos actores principales logren una conexión tan fuerte en pantalla, es fundamental que se lleven bien fuera de cámara. Y aquí es donde las especulaciones cobran fuerza. La prensa turca y el fandom mundial han estado muy pendientes de la relación entre Kerem y Hande. Durante el rodaje de Sen Kalkam, surgieron numerosos rumores sobre un posible romance entre ellos. Y aunque ambos actores mantuvieron una postura profesional y discreta, la evidencia en pantalla era abrumadora. Pensemos en las escenas. Había una naturalidad en sus diálogos, una ternura en sus miradas, una pasión en sus gestos que trascendían la mera interpretación. ¿Podría ser que el secreto de Kerem Bürsin en la serie de Hande Erçel fuera, precisamente, que se enamoró de ella? O viéndolo desde otra perspectiva, que la química que proyectaban era el resultado de una conexión personal profunda que trascendió la pantalla? La verdad es que aunque no tengamos confirmación oficial de un romance fuera de cámaras en ese momento, la intensidad de su interacción sugirió algo más. Hay un concepto en actuación llamado química. Se refiere a esa cualidad intangible que hace que dos actores funcionen bien juntos. No se puede forzar, y a veces surge de la nada. En el caso de Kerem y Hande, esa química era palpable. Era evidente que se sentían cómodos el uno con el otro, que se entendían sin necesidad de muchas palabras. Esto puede deberse a una amistad sólida, a un respeto mutuo, o sí, a sentimientos más profundos.
El secreto de Kerem Bürsin en este contexto podría interpretarse de varias maneras. Podría ser su habilidad para dejar de lado sus propias inseguridades y entregarse por completo al personaje y a su pareja en escena. Podría ser su capacidad para crear un espacio seguro para Ande en el set, donde ambos pudieran explorar la vulnerabilidad de sus personajes sin temor. O podría ser, como muchos sospechan, una conexión romántica que añadió una capa adicional de autenticidad a sus interpretaciones. Consideremos las entrevistas que dieron durante la promoción de la serie. A menudo cuando se les preguntaba sobre su relación, ambos respondían con sonrisas, a veces evasivas, pero siempre con un tono de afecto y admiración mutua. Kerem solía elogiar la profesionalidad y el talento de Ande, y ella a su vez destacaba su dedicación y su positividad. Estas declaraciones, aunque diplomáticas, reforzaban la idea de que había una relación especial entre ellos. El público es muy sensible a la autenticidad. Cuando ve a dos actores que parecen tener una conexión genuina, esa conexión se traslada a la experiencia del espectador. Y en el caso de Senkalkam, esa conexión fue la clave del éxito arrollador de la serie. Los fans se enamoraron de la pareja Serkan y Eda, y en gran medida, se enamoraron de Kerem y Ande como personas. Ahora hablemos de las escenas clave. ¿Recuerdan la primera vez que Serkan y Eda realmente conectaron, más allá de su acuerdo inicial? Había una dulzura en la forma en que Kerem miraba a Ande, una vulnerabilidad en sus ojos que no se sentía forzada. Y la respuesta de Ande, su risa genuina, su forma de mirarlo con esa mezcla de desafío y afecto, era magnética. Estas no son cosas que se puedan simplemente actuar. Requieren un nivel de entrega y de conexión que va más allá del guión. El secreto de Kerem Bürsin en este sentido podría ser su habilidad para canalizar sus propias emociones, o las emociones que surgían de su interacción con Ande en la actuación. Cuando un actor se permite ser vulnerable y abrirse a su compañero de escena, la magia sucede. Y en Senkalkam, esa magia floreció. Pensemos también en el desarrollo de los personajes a lo largo de la serie. Serkan, que comienza como un hombre cerrado y emocionalmente distante, se va abriendo poco a poco gracias a Eda. Y en ese proceso de apertura, Kerem tuvo que mostrar un lado más sensible, más tierno. La forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de Eda, la forma en que su voz se suavizaba, eran indicios de una conexión profunda. Y Ande a su vez, respondía a esa vulnerabilidad con una calidez y una fuerza que hacían que la pareja fuera creíble y deseable. El secreto de Kerem Bürsin podría ser también su entrega incondicional al papel. Los actores que realmente se sumergen en sus personajes, que viven y respiran sus emociones, son los que dejan una huella imborrable. Y Kerem, sin duda, lo hizo. La forma en que transmitió la lucha interna de Serkan, su amor reprimido, su miedo a ser herido, todo eso resonó en el público. Y para lograrlo, tuvo que haber una conexión especial con quien interpretaba a la persona que despertaba todas esas emociones. La prensa rosa siempre ha especulado sobre la relación entre Kerem y Ande. Después de la serie hubo rumores sobre su separación, y luego sobre una posible reconciliación. Lo que sí es cierto es que su vínculo, ya sea de amistad profunda, de compañeros de trabajo que se admiran mutuamente, o de algo más, fue el motor que impulsó el éxito de Senkalkam. Quizás el secreto de Kerem Bürsin no sea un secreto en sí mismo, sino más bien una combinación de factores. Su talento como actor, su carisma natural, su habilidad para conectar con su compañera de reparto a un nivel profundo, y la sinergia que se creó entre él y Ande Erçel. Es esa mezcla explosiva lo que hizo que la serie fuera un fenómeno global. Además, no podemos olvidar el contexto cultural. Las telenovelas turcas tienen una gran demanda en muchos países, y la audiencia suele ser muy apasionada y receptiva a las historias de amor. El público se identifica con los personajes, con sus luchas, con sus alegrías. Y cuando esa identificación se ve reforzada por una química tan potente en pantalla, el éxito está prácticamente garantizado. Entonces, para resumir, el secreto de Kerem Bürsin en la serie de Hande Erçel, Senkalkam, parece ser una combinación magistral de talento actoral, carisma, una preparación meticulosa de los personajes y muy probablemente una conexión personal y profesional profunda con su compañera de reparto, Hande Erçel. Esa conexión, ya sea de amistad, compañerismo o algo más, se tradujo en una química innegable en pantalla, que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Su habilidad para proyectar vulnerabilidad, ternura y pasión hizo que sus escenas fueran creíbles y emocionalmente resonantes, elevando la serie a un nivel excepcional.
Y eso, amigos míos, es lo que creemos que está detrás de esa chispa que hizo que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueran una de las parejas más queridas de la televisión turca. No hay una fórmula mágica, sino una confluencia de factores que resultaron en una actuación inolvidable y una serie que se quedó grabada en los corazones de muchos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el misterio detrás de la química de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que fue solo actuación o había algo más? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer sus puntos de vista y generar un debate interesante. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les gustó este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.